Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. El tema por estos días se ha concentrado en las disidencias de las FARC o de FARC, ya lo miraremos. Y parte de todo lo que está ocurriendo, incluso en la frontera con Ecuador, pues se ha sumado también a una serie de interrogantes acerca de qué son realmente esas disidencias, cómo están operando, de dónde se desprenden, qué efectos tienen realmente sobre el proceso de paz y un poco también cómo están organizadas. La Fundación Ideas para la Paz ha desarrollado una muy importante investigación sobre la cual quiero que hablemos en esta ocasión. Por eso quiero invitar a Andrés Cajiao, director de la investigación, como investigador del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Andrés, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Julio, por invitarnos y pues darnos la oportunidad de dar a conocer esta investigación que llevamos ya casi 2 años realizando. Le iba a preguntar inicialmente eso, ¿cuánto tiempo llevan en esta tarea de ir al fondo de todo lo que está pasando con las disidencias? Bueno, pues eso empezó más o menos a principios de 2016, cuando nosotros empezamos a analizar los posibles elementos que pueden tener incidencia dentro de los procesos de paz y la implementación. Y nos dimos cuenta que las disidencias o el fenómeno de la disidencia no es un tema único de Colombia, ni es un tema nuevo para Colombia, que ya se habían presentado procesos en diferentes partes del mundo. ¿Donde ha habido procesos de paz, ha habido disidencias? En muchas partes del mundo sí, con diferentes motivaciones. Entonces empezamos a mirar un poco el tema sobre las disidencias y a poco tiempo después empezó a salir el comunicado del Frente Primero, donde ellos ya se salían del proceso y de frente pues se proclamaban como un sector aparte de las FARC. De ahí empezamos el seguimiento y ya hemos tenido, como te decía, más o menos 2 años de seguimiento, tanto a nivel nacional como territorial. Todo el mundo está pensando ahora que Guacho es el único disidente, pero hay otros que son disidentes también y que están en otras zonas del país. Si pudiéramos tener un gráfico en el mapa, ¿dónde podrían estar esas disidencias? Bueno, pues nosotros hemos identificado 18 estructuras disidentes en todo el país, donde las más fuertes están en la zona de Guaviare, Bichada, Caquetá, Baupés, la zona de frontera con Venezuela, digamos la disidencia del Frente Primero y las del Séptimo son las más fuertes actualmente y las más consolidadas en el territorio. La zona con Ecuador también está allí. La zona con Ecuador, claro, nosotros vemos que ahí están también presencia de estructuras disidentes en la frontera de Ecuador, en Nariño, en Cauca. Digamos que principalmente están hacia el sur del país, pero también identificamos últimamente la salida de otras disidencias como la del 36 en Antioquia, que pues más o menos ese es como el panorama de las disidencias. Últimamente, a raíz de lo que ha pasado en la frontera con Ecuador, todo se ha vinculado con temas de narcotráfico. ¿Es el narcotráfico el generador de esas disidencias? ¿Es el único motivador de esas disidencias, Andrés? Bueno, pues menos mal lo preguntas porque uno de los grandes resultados que nosotros vemos de la investigación es que el narcotráfico o asociar exclusivamente el factor de disidencias con el narcotráfico deja de lado otra serie de variables o de pues como de niveles de análisis que no dejan ver realmente el fenómeno en su conjunto. Nosotros nos damos cuenta que el narcotráfico, si bien es un motivante, la consecución de recursos económicos, ya sea por narcotráfico, minería, es un factor motivante, también hay otro tipo de factores que influenciaron. Por ejemplo, las condiciones de seguridad, también los retrasos en la implementación de los proyectos Eso quiere decir que muchos de los que estaban esperando resultados hoy, los beneficios, el acogerse al proceso, al no encontrar respuesta dijeron, regresemos para este lado. Algunos sí. Nosotros vemos que las trayectorias que cogieron la gente que salió del proceso de reintegración son diferentes. No hay, necesariamente nosotros vemos que haya un paso obligado entre salirse del proceso de reintegración colectivo de las FARC y la disidencia. Vemos que también hay diferentes caminos. Algunos decidieron tomar el camino de la reintegración individual, sí. Es decir, tomaron pues como el programa de la Agencia de Reintegración Individual. Otros decidieron continuar en su clandestinidad y simplemente hacer su proceso aparte, de manera individual. Otros nosotros no conocemos tampoco cuál ha sido como su trayectoria y dónde se encuentran en este momento, pero no hay, y repito, como ese paso obligado entre salirse del proceso. Y no todos vienen tampoco de las FARC, es lo que estoy entendiendo también. Hay algunos que vienen de otros grupos
o de otros sectores. ¿Eso Claro. quedó así en la investigación? Nosotros lo que hemos visto es que estos grupos disidentes se vienen alimentando de diferentes cuestiones. Ellos necesitan aumentar su poder militar, su pie de fuerza, porque lo que hemos visto nosotros es que ellos no tienen la capacidad que tuvieron los frentes de las FARC anteriormente del proceso. Ellos tienen una capacidad militar más limitada, digamos, económica también limitada, y su presencia territorial y control es mucho más focalizado. Entonces ellos necesitan, como para continuar en sus actividades, el aumento de pie de fuerza militar, de su pie de fuerza, perdón, que ha llevado al incremento sustancial del reclutamiento, pero también en algunos casos, como puede ser en el de Tumaco, se ha aprovechado estructuras criminales para subcontratarlas y utilizarlas para hacer presencia en ciertos territorios. Que ahí sí hay algo de narcotráfico, o mucho de narcotráfico también, en Claro, ese caso en esa particular. zona también. Le debo preguntar por la trayectoria de quienes la integran, porque muchos pensarían que son rasos militantes de FARC o de las FARC anteriormente como grupo al margen de la ley, o de otros grupos, y que eran gente como de último nivel. Aquí hay gente de alto nivel de cabezas y todo. Claro, hay, digamos, el caso de Gentil Duarte, Iván Mordisco, que son como las cabezas visibles de los frentes primero y séptimo. Ellos tuvieron una larga trayectoria en las FARC, donde ellos lograron importantes, digamos, niveles de mando, y que pues uno no puede decir que ellos simplemente son pues rasos. Entonces nosotros vemos que hay de todo. Unos, digamos, líderes o cabecillas que sí llegaron, digamos, llevaban poco tiempo en las FARC y que no tuvieron una trayectoria política tan importante como sí estos, Gentil Duarte, Iván Mordisco, Ya tienen una trayectoria. John 40, que tuvieron una trayectoria y todo un proceso de ideologización política dentro de las FARC. No son tampoco criminales que simplemente aparecieron de un momento a otro en las FARC y continuaron con el negocio. Andrés, se especuló de pronto algo con las cifras de cuántos son. ¿Eso se puede establecer? ¿Lo establecieron ustedes en la investigación? ¿Cuántos podrían estar allí? Bueno, nosotros vemos que hay una discrepancia importante en las diferentes cifras que saca tanto el gobierno nacional como otras organizaciones, pero nosotros hicimos un conteo y resultó que son más o menos entre 1.200 y 1.500 hombres en armas que tienen las disidencias en el país. Pero como te comentaba, es muy difícil saber cuántos de esos son realmente excombatientes de las FARC que salieron del proceso de reintegración y cuántos son ya nuevos reclutas, digamos, criminales que se han venido absorbiendo estas estructuras. Entonces es muy difícil tener una cifra real de cuántos excombatientes de las FARC hacen parte hoy de las disidencias. Hablábamos que han ocupado territorios que en la vieja época, sur del país, han sido siempre, o fueron de las FARC durante muchos años. Esos reductos, esos grupos, han aprovechado también lo que de pronto las FARC les han dejado como compromiso político, social, de discurso, con la gente de esas zonas. Pues qué bien que lo preguntas, porque otra de las cosas que nosotros identificamos en el estudio es que las disidencias no necesariamente están desprovistas de una base social y de una concepción ideológica. El caso de Gentil Duarte es un caso muy especial porque él tiene una ascendencia importante en las zonas donde está. Él está principalmente en el sur del Meta, Caquetá y Guaviare. Y durante su trayectoria en las FARC fue muy cercano a las comunidades y tuvo importante ascendencia social. Lo que eso le ha permitido a él también aprovechar eso que él ya tenía, digamos, conquistado para consolidarse en un territorio, para consolidarse en el territorio, pero entendiendo también que este apoyo social también está determinado por las condiciones de seguridad que no tienen esos territorios. Es decir, lo que nosotros, información que alguna vez nos dieron es que Gentil Duarte salió del proceso, pero también las comunidades le empezaron a decir, oiga, necesitamos que ustedes estén acá. Están tratando de llegar, o el miedo de la bajada de estructuras criminales del Meta, como las autodefensas gaitanistas y otros bloques o estructuras criminales que están en esa zona, generaron miedo dentro de la población e incentivaron que esta gente, digamos, que apoyara de alguna manera, y eso hay que tenerlo pues con mucho cuidado, porque no quiere decir que las comunidades sean guerrilleras ni se sintieron desprotegidas en un momento dado. Se sintieron desprotegidas y necesitaban de un actor que ya conocen para que cumpliera esos... Aquí habría que decir que un actor que ya conocen por confianza de tranquilidad, no porque las fuerzas militares no pudieran hacer presencia de desconfianza también. Claro. Pues el tema ahí yo creo que ahí es la falta de institucionalidad que llegó a esos territorios, donde las FARC, y esto pues todo el mundo lo sabe, han llevado y han construido instituciones, digamos,
ilegales dentro de esos territorios, donde ellos mismos se convirtieron en la seguridad, en la justicia. Entonces, al ver que no hay ningún aparato que los proteja ni que cumpla esas funciones, pues ellos simplemente como que recurren a lo que ya conocen. Digamos, eso también pasó con el Frente 36 en Antioquia. Nosotros lo consideramos más un proceso de reincidencia que un proceso de disidencia, porque ellos sí se reagruparon, fue posterior a la dejación de armas. Pero entonces ahí lo que pasó es que también las comunidades se sintieron desprotegidas y empezó a llegar las autodefensas Incluso desde el momento en que gaitanistas. se movilizaron hacia las zonas de concentración. Posterior a eso, ya cuando en algunos de esos casos ya se les había dado un certificado. Lo que pasa es que cuando se salieron las estructuras armadas de las FARC de esa zona, empezaron a ocupar los otros actores armados como las autodefensas gaitanistas, que son muy fuertes en el Bajo Cauca, en la zona de Urabá, y empezaron a llegar a esa zona del norte de Antioquia. También estructuras narcotraficantes que venían de la parte, pues como del Valle de Aburrá. Entonces, ¿qué pasó? Pues también las comunidades de alguna manera hicieron un llamado a estos excombatientes para que, pues, que cumplieran de nuevo esa función y lograran repeler la llegada de estos nuevos actores. ¿Se sabe que han estado reclutando menores también? ¿Continúan en ese ámbito ellos? Pues el reclutamiento yo creo que es generalizado, no solo en menores, también jóvenes. Pues el incremento del pie de fuerza militar los obliga prácticamente a reclutar, yo creo, cualquier tipo de personas, ¿no? Vemos que hay un impacto bastante fuerte en las comunidades indígenas del Baupé, sobre todo, en muchas comunidades de esa zona, también en el Guaviare y en la frontera con Venezuela. Lo que se ha visto es que hay un incremento sustancial de reclutamiento de venezolanos en esa frontera. Entonces yo creo que no podría decirte exclusivamente es que están reclutando niños, sino que es un proceso de reclutamiento que prácticamente es indiferenciado, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia del conflicto colombiano, porque no podemos decir que eso también es una cuestión de hoy. ¿Hay jerarquía en el interior de estas disidencias de las FARC? Ahí hay como un orden, como se tenía acostumbrado en las FARC, que había cabeza, una cosa vertical, distinta al ELN. ¿En este caso lo hay en las disidencias? Bueno, lo que nosotros vemos es que las diferentes estructuras disidentes sí tienen una cabeza visible, Okay. pero no hay como una estructura jerárquica que los aglutine a todos, ni hay como una cuestión tan visible y jerárquica como si lo existía en los frentes de las Un poco FARC. lo que ocurre con el ELN. Claro, es una cuestión mucho más horizontal que vertical, pero digamos lo que nosotros sí vemos es que, sobre todo en la zona de Caquetá, Guaviare, Bichada, sí hay una coordinación. Si bien no hay un mando unificado, hay una coordinación entre estas diferentes estructuras, el Frente Séptimo, el Frente Primero, el 16 y la Casa Medina, pues que nosotros vemos que está muy relacionado con el tema del narcotráfico. Si tú ves, eso es todo un corredor, tanto de zonas de producción en el Meta, en el centro pues, del país, y la salida ya en el Bichada o en la frontera con Venezuela en algunas partes. Entonces nosotros sí vemos que hay una coordinación, más no un mando unificado. Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, hoy hablando de disidencias de las FARC, este tema que ha ocupado el interés de todos, ya casi que del mundo, de modo tal que vamos a ir unos importantes mensajes y en segundos regresamos para continuar en este diálogo sobre el tema de las disidencias de las FARC. Muchas gracias por continuar con nosotros. Andrés Cajiao, hablábamos de que no hay jerarquización, pero sí hay un poco de organización. Estructuralmente están muy bien, ya tienen experiencia sobre el tema. ¿Eso a dónde los va a llevar o hacia dónde orienta todo este trabajo, entre comillas, de esas disidencias? Bueno, pues nosotros vemos que hubo una hipótesis que empezó a rondar en las discusiones y es que se quería formar un nuevo bloque fuerte de las FARC como lo existió en el pasado, digamos como un bloque sur de las FARC, donde estuviera estructurado con mandos unificados, pero lo que nosotros vemos es que los perfiles de las personas que están son perfiles muy distintos y que esa conjunción de los diferentes frentes es muy difícil que se dé. Lo que te contaba un Gentil Duarte, que es una persona mucho más política,
digamos que si bien tiene cierta relación con el narcotráfico, su historia siempre ha sido mucho más política, mucho más llevada a la construcción de bases sociales. Iván Mordisco, digamos, ya es un tema distinto, él ya es una persona mucho más militar, mucho más asociada al tema del narcotráfico. Entonces son perfiles muy diferentes que a la No hora empatarían. como de generar como una sola Un cúpula bloque. es muy difícil. Andrés, y le pregunto porque me lleva a la pregunta también, lo conversamos hace un minuto tal vez. Aquí siempre se ha hablado de que las FARC tienen un plan B. Si el tema no resulta con todo este proceso del posconflicto, la solución sería regresar y volver a esas disidencias. ¿Es realmente un plan B en la investigación ustedes lo determinaron? Bueno, pues muy buena pregunta. Realmente esa hipótesis sí surgió durante la investigación, pero realmente nosotros no logramos encontrar evidencia que permita establecer esa relación entre la cúpula antigua de las FARC, que está en el partido político de las FARC, y estas disidencias. Más aún cuando en algunas zonas del país nosotros vemos que las mismas disidencias se están convirtiendo en, pues como en elementos de riesgo para la reintegración de los excombatientes, donde digamos en el caso de Arauca se han dado ya atentados contra líderes del partido político de las FARC y contra excombatientes que se encuentran en los espacios territoriales. En otras partes del país pasa lo mismo. Entonces no podemos establecer realmente que exista esa relación entre la cúpula política y las disidencias. Alias Guacho, ¿dónde aparece en la investigación de ustedes? Bueno, alias Guacho, pues empieza a aparecer nuestra investigación cuando empezamos a analizar el tema de Nariño, que se estaba dando un proceso de surgimiento de diferentes disidencias, pero también, a diferencia de lo que pasa en el Guaviare y en el Baupés, se estaba dando un proceso de disputa y confrontación entre diferentes estructuras que venían de los mismos frentes. El Frente 29 de las FARC y la columna de Daniel Aldana, que digamos trabajaron juntos, pero que se estaban dando como disputas entre estas estructuras. Entonces ahí fue cuando empezamos a identificar algunos grupos, entre ellos el de Guacho. ¿Qué representa para esas disidencias Guacho? O sea, ¿qué tan lo estamos viendo como una persona temeraria, complicada ahora con el secuestro de dos personas más? ¿Qué tanta fuerza y poder puede llegar a tener Guacho en el sur del país? Bueno, digamos que Guacho, la estructura o el Frente Oliver Sinisterra, que es como la Sí. estructura que él maneja, vemos que sí se está dando en un proceso de consolidación y expansión en esa zona del país. Vemos que si bien ellos son de las últimas estructuras que se empezaron a formar o consolidar en esa zona del país, sí ha tenido pues como un incremento en su fuerza, más aún cuando pues él tiene cierta incidencia en el territorio ecuatoriano y digamos eso ha aprovechado pues como esa facilidad de utilización de la frontera, pero también con ciertos sectores sociales asociados al cultivo de coca que han permitido su fortalecimiento en esa zona del país. Allí sí tenemos una clara relación con narcotráfico. Claro que sí, pero nosotros no podemos ver a Guacho simplemente como un narcotraficante más. Ok. Si bien esa zona del país tiene un incremento sustancial en los cultivos en los últimos años y que digamos, las actividades que se dan ahí están muy asociadas al tema del narcotráfico. Pues Guacho lo que vemos es que él continúa más o menos haciendo lo que él venía haciendo durante lo que él estaba en las FARC, que era control de ciertas rutas, control de ciertas zonas, pero él en sí no es un narcotraficante como tal. Es decir, nosotros vemos que él sí tiene relación con narcotraficantes importantes en la zona, pero digamos él es más encargado de ese tipo de cosas, de puntos estratégicos, de controlar la seguridad de ciertos laboratorios. Rutas. Algunas rutas, exacto. Y otra cosa que nosotros vemos es que no podemos desproveerlo a él de una cuestión política cuando si su mismo, bueno, el Frente Oliver Sinisterra ha sacado ciertos comunicados teniendo como algún tipo de reivindicaciones políticas que uno no puede conocer, más no necesariamente entenderlas ni compartirlas. Incluso uno siente que en esos comunicados hay una vehemente discurso contra el Estado, contra el gobierno, pero también contra las mismas FARC políticas, es decir, contra ese líderes de las FARC que hoy están en la política, que se han reinsertado, que aspiran al Congreso, en fin. Uno siente que hay en ese discurso una cosa de lucha contra todo el mundo. Claro, y además cuando ellos en esas reivindicaciones realmente lo que dicen es que ellos negociaron con el Estado principalmente su desmovilización y sus beneficios, sino realmente la lucha Incluso política y se armada. sienten traicionados por las mismas cabezas de hoy FARC, como Exacto, partido se político. sienten traicionados por
por esas cabezas de las FARC. ¿El narcotráfico sería el único soporte económico para ellos en algunos casos? Lo hemos hablado que no en todos, pero ¿qué otro soporte económico están encontrando ellos también para poderse mantener allí? Claro, si bien el narcotráfico, como tú lo mencionas, pues es un tema muy importante para las disidencias, también vemos que hay un tema de relación con minería. Específicamente te voy a hablar de un caso y es del Acacio Medina, que es una estructura que está hacia la frontera con Venezuela, que ellos tienen una relación y se han venido moviendo hacia territorio venezolano, hacia el estado de Amazonas de Venezuela, donde han querido controlar ciertas zonas de minería. Entonces digamos que ellos también están buscando, al igual que cualquier actor armado, pues los distintos tipos de financiamiento. Esto, la minería, el narcotráfico. ¿La extorsión también funciona en algunos casos allí? La extorsión, claro que sí, esa es la tributación principal, forzada que ellos han mantenido en sus zonas de control. ¿Para dónde van estas disidencias? Bueno, pues es lo que nosotros hemos visto en el último año de evolución, es que cada vez más están consolidándose y están volviéndose más pues fuertes en su accionar armado. Si bien lo que vemos es que son acciones que no requieren un esfuerzo militar grande, sí se ve que ha venido un aumento sustancial en el número de acciones, acciones contra la fuerza pública, acciones contra las comunidades. Entonces sí ha habido un proceso de expansión y consolidación. Hacia futuro es difícil saberlo, obviamente, pues porque lo que te digo, estas interacciones entre estructuras delincuenciales pueden cambiar en cualquier momento. Las relaciones entre grupos armados no son... Porque la gente se pregunta hoy, alias Guacho, ¿qué es lo que quiere realmente? Están negociando con el gobierno ecuatoriano para que suelten algunos de los que ya han capturado. O sea, hay una negociación, pero en el fondo, ¿qué está buscando también? Porque sabe que está expuesto a que en una operación militar también desaparece. Claro, yo pienso que principalmente es su consolidación en el territorio y la consolidación de las economías. Pues que eso es más o menos lo que les permite a ellos fortalecerse en su proceso de expansión que se está dando ahorita y pues hacer frente también a las acciones del Estado. Andrés, esto tiene un poco que ver también con aspectos de carácter político, pero deben ser así. ¿Qué tan válido es para ellos como disidencia el antiguo discurso de las FARC en el sentido de consolidarse territorialmente y buscar un cambio en gobierno o un cambio en economía o un cambio... ¿Eso tiene asidero hoy en día con el mundo como está hoy? Pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? Nosotros, lo que te digo, nosotros no podemos quitarles como esa visión política o esas banderas que ellos también vienen reivindicando en algunas zonas del país, de continuar con esas banderas políticas de las FARC y de esa visión en contra del Estado, de cambiar el status quo, y más aún cuando pues ellos pues sí dicen que la lucha armada continúa, ¿no? Digamos que eso es uno de sus argumentos. Pero ¿qué buscan ellos? Pues yo creo que es muy difícil que yo te pueda responder esa pregunta. Esta investigación creo que no ha terminado. Yo creo que esto va a tener capítulos adicionales porque los nuevos elementos están llevando a que según ustedes se hagan otras preguntas acerca de lo que está pasando. Y se lo digo porque hoy muchas personas se están preguntando lo que ha pasado con Marlon Marín, lo que está pasando con estos hombres vinculados ahora que van a ser extraditados de las FARC, eso lleva a concluir que todo está junto, incluido lo de alias Guacho, lo de la zona del sur de Colombia, lo de Ecuador, ¿todo eso va a terminar junto en un solo paquete? Pues, ¿qué pasa pues con lo que está sucediendo esta coyuntura? Yo creo que si empiezan a salir nuevos nombres de las FARC, esperemos que no, pues se le está dando como legitimidad a una oposición o una posición política muy fuerte en el país que siempre ha dicho que ellos no se han desmovilizado, ellos simplemente tienen como el plan B de las FARC o ellos continúan con el narcotráfico, y eso realmente va a tener una implicación muy fuerte sobre la legitimidad, poca legitimidad que le quedan a algunos territorios del país al proceso de paz. Entonces sí va a tener unas implicaciones muy fuertes, por lo que nosotros obviamente esta investigación toca continuarla. Esta investigación, si bien decidimos sacarlo en este momento, es algo que viene en evolución. Las disidencias no es un tema terminado y no Cuando lo la hace. investigación se inició, ¿cuál era el país que se estaba viviendo? Claro, era un país que estaba pues como en un proceso de transición o de idea de construcción de paz en el país, y como esa visión de esta vez íbamos a lograr la paz. Hoy lo que nos muestra es que estas estructuras se consolidan, que son un riesgo importante para la implementación en los territorios. Entonces, pues es un elemento que sigue evolucionando.
Andrés Cajiao, investigador de la Fundación IDAS para la Paz, muchas gracias por su tiempo y creo que nos volvemos a encontrar porque creo que el tema aquí no se agota, hay cosas que van a surgir seguramente en los próximos días y van a motivar otras preguntas que requieren otras respuestas. ¿Cuántos participaron en la investigación? ¿Cuántas personas contigo? 3 personas fuimos como los investigadores principales, pero realmente en la Fundación pues contamos con un área que fueron importantísimos para todos los del equipo, fueron importantísimos tanto en el análisis como en la recolección de la información. Y además tiene trabajo de campo, esto no está hecho desde Bogotá, sino que eso es estar en la zona. Claro que sí, nosotros pensamos que los detalles que da el territorio son fundamentales para comprender el fenómeno, entonces nosotros nos acercamos a los territorios, nosotros hicimos más de 90 o casi 100 entrevistas que nos permitieran entender un poco mejor en distintas partes del país qué era lo que estaba sucediendo. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Julio, a ti, y gracias a la Fundación por este aporte importante porque nos hace ver también cosas que, como parte de este proceso, que es en ese sentido abriendo un camino, porque creo que no hay nada que se esté copiando aquí, sino que se está abriendo un camino propio y se encuentra uno con todos estos temas en el camino. Muchas gracias. Sí. Bueno. A ustedes muchas gracias. En segundos, más noticias para ustedes.